Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias complementario a la exposición temporal Coyolxauhqui, El astro, la diosa y el hallazgo. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchán, directora del Museo del Templo Mayor, agradecemos la presencia de todas y de todos. En esta ocasión están con nosotros la arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora del museo, la doctora Alejandra Aguirre y el arqueólogo Antonio Marín del proyecto Templo Mayor. Cedo la palabra a Judith Alba. Muy buenos días, muchas gracias Michi por la presentación. Como siempre es un gusto estar con ustedes en este ciclo de conferencias en torno a la exposición de Coyolxauhqui que va a durar hasta el día 2 de julio, no dejen de visitarla. Muchísimas gracias a toda la gente que asiste a través de todas nuestras redes. Vamos a comenzar y a dar seguimiento de este ciclo de conferencias. Vamos en la parte de lo que son los resultados que ha sido este maravilloso proyecto, el proyecto de Templo Mayor a partir de ese hallazgo de la diosa Coyolxauhqui. En esta ocasión, pues les agradezco a nuestros participantes por haber aceptado estar con nosotros. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Toño, por estar con nosotros. Pues vamos a pasar un momento increíble porque los hallazgos de Templo Mayor siempre han sido pues lo más esperado y sobre todo cosas que vamos descubriendo día a día. En esta ocasión, las aves de Huitzilopochtli de la ofrenda 179 del Templo Mayor de Tenochtitlan. Voy a presentar primero la semblanza de Alejandra y luego de Toño para pasar a las preguntas. Mándenos también sus observaciones, sus comentarios por la vía de Facebook y vamos a estar en un momento más con las preguntas. Alejandra Aguirre Molina, ella es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y doctora en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Dentro del campo de la arqueología, ha participado en varias temporadas de excavación en el proyecto Templo Mayor de Lina, así como en el proyecto Xala en Teotihuacán de Lina y de la UNAM. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Un umbral al inframundo, la Cámara 3 del Templo Mayor de Tenochtitlan del Ancient Culture Institute del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como varios artículos en las publicaciones Al pie del Templo Mayor de Tenochtitlan, Estudios en honor de Eduardo Matos Moctezuma y Los animales y el recinto sagrado de Tenochtitlan, ambas del Colegio Nacional, entre otros. Su campo de investigación se ha centrado en la excavación y el análisis simbólico de las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan. Ella es miembro del proyecto Templo Mayor desde el año 2007 a la fecha. Y Antonio Marín Calvo, que es pasante de la licenciatura en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, miembro del proyecto Templo Mayor desde el año 2015. Las líneas de investigación que lleva a cabo es sobre la iconografía y religión mexica. En conjunto con la doctora Alejandra Aguirre, han realizado diversos descubrimientos arqueológicos de gran importancia en los últimos años, tanto en la zona arqueológica del Templo Mayor como en el predio del Mayorazgo de Nápoles. Muchísimas gracias por estar con nosotros, con toda esa experiencia que tienen, pues estamos muy emocionados de que nos cuenten y nos platiquen acerca de estos hallazgos que siempre son una maravilla. Es como abrir la caja de Pandora o abrir la caja de los grandes regalos de los dioses. Adelante, por favor, Ale. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por la presentación. El día de hoy vamos a comenzar a platicarles un poco sobre cómo hacemos el registro de las ofrendas, los miembros del proyecto Templo Mayor. Vamos a principiar con eso y luego ya nos enfocaremos en un depósito ritual que se nombró como la ofrenda 179. Bueno, pues en los restos de lo que fuera tanto el edificio principal de los mexicas, el Templo Mayor de Tenochtitlan, como en el área correspondiente al recinto sagrado de Tenochtitlan, se han excavado hasta el momento 209 ofrendas. Excavaciones que han sido llevadas a cabo por el proyecto Templo Mayor, desde que inició gracias al descubrimiento del monolito de la diosa lunar Coyolxauhqui en el año de 1978 hasta la fecha.
Se trata de depósitos rituales donde los sacerdotes mexicas colocaban cientos o miles de objetos que conformaban los dones a través de los cuales los hombres se comunicaban con las deidades. Básicamente hay 3 tipos de continentes en las ofrendas mexicas. Cajas de sillares, que son cavidades de forma cuadrangular o rectangular, que tienen pisos y paredes elaborados con bloques de piedra careada. Ofrendas depositadas en el relleno constructivo, es decir, fueron colocadas directamente en el núcleo del edificio, y cofres de piedra llamados tepetlacali. Se trata de receptáculos de piedra transportables que se han encontrado tanto en rellenos constructivos como en cajas de sillares. Por otra parte, al destapar las ofrendas, nos encontramos con diferentes problemáticas de excavación, ya que mientras algunos depósitos, a pesar de los años transcurridos, se encuentran poco perturbados, dejando ver con claridad parte de su contenido, otros están completamente asolvados, es decir, que el sedimento que los cubrió por años se metió en las ofrendas, cubriendo los objetos por completo, lo que dificulta más el proceso de excavación, pues hay que irlo retirando gradualmente y con mucho cuidado, de no llevarnos algún material al momento de extraer dicho sedimento. A través de estos años se han modificado las técnicas de excavación, registro y conservación de las ofrendas y de los materiales localizados en ellas. Hay que señalar que cuando dio inicio el proyecto Templo Mayor en el año de 1978, el registro de los depósitos rituales y sus dones se hacía a través de dibujos hechos a lápiz de cada objeto, así como plantas y cortes de las ofrendas y de su contenido arquitectónico. Todo esto en papel milimétrico. Una vez concluidos estos dibujos por los arqueólogos, se enviaban al departamento de diseño del Museo del Templo Mayor, donde los arquitectos y demás colaboradores les daban calidad, los entintaban y los dejaban listos para su futura publicación. Las ofrendas mexicas están conformadas por el depósito de objetos que fueron colocados conformando niveles verticales que simbolizan momentos rituales. Muchas de las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan son pequeños cosmogramas, por lo que la colocación de cada objeto tiene un simbolismo y una orientación específicas. Esto nos da información sobre el mensaje que los sacerdotes mexicas querían hacer llegar a sus divinidades. Es por esto que se tiene que analizar con mucho cuidado las asociaciones contextuales entre los elementos ofrendados para determinar el significado de su deposición. Para el registro de los elementos, las ofrendas son divididas en direcciones intercardinales, es decir, sureste, suroeste, noreste y noroeste. Esto para facilitar el manejo de la ubicación espacial de cada objeto y definir las asociaciones que tenían con otros elementos. Con el paso de los años, todo este registro ha ido evolucionando y es a raíz de las últimas temporadas de investigación del proyecto Templo Mayor que se modificaron las técnicas de excavación y registro de las ofrendas mexicas, con la finalidad de llevar a cabo un registro más minucioso y una mayor recuperación de la información. La excavación, limpieza y levantamiento y registro de cada uno de los niveles se tiene que hacer de la forma lo más minucioso posible, y considerando la densidad tan grande de elementos que son ofrendados, implica una inversión mucho más grande de tiempo. De excavar las ofrendas en unos meses, cuando dio inicio el proyecto en el 78, actualmente hay ofrendas en las que nos hemos tardado más de 2 años en su excavación. Para llevar a cabo dichas labores, debemos tomar en cuenta ciertos lineamientos durante la excavación para realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Afortunadamente contamos con un gran equipo de conservación que nos apoyan y auxilian en la excavación, limpieza, manejo y recuperación de varios tipos de materiales que por su grado de conservación se encuentran en condiciones muy delicadas. Todo el sedimento localizado en las ofrendas se registra y almacena. Con él los especialistas realizan diferentes tipos de análisis con los que se puede determinar, por ejemplo, el tipo de flora depositada a través de análisis de polen. También se pueden rescatar restos microscópicos como dentículos dérmicos de pez o pequeños cálamos
y restos de plumas de algún ave, únicamente detectables a través del microscopio. Cuando comenzó la 7ª temporada del proyecto Templo Mayor, el registro se hacía de la manera tradicional, es decir, se dibujaban los diferentes niveles y elementos de la ofrenda a lápiz, utilizando papel milimétrico y escalímetros. Se hacía una retícula en la que se ubicaban los elementos y se utilizaban flexómetros y plomadas para realizar los dibujos, tratando de hacer el registro lo más preciso posible para rescatar la mayor cantidad de información. Esta técnica de registro se fue modificando para intentar agilizarlo y mejorarlo. Actualmente utilizamos diferentes tecnologías y se realizan registros digitales que ayudan a facilitar nuestra labor. En lugar de realizar dibujos, actualmente se toman fotografías digitales de las ofrendas, colocando la cámara fija para que siempre se tomen las fotografías desde el mismo punto. Para esto se han colocado sobre las ofrendas una especie de rieles de donde la cámara pueda quedar suspendida siempre desde el mismo punto. La fotografía se toma con un pizarrón en el que se indican todos los datos del depósito, colocando un norte para orientarlo y una escala para su posterior digitalización e impresión. Una vez tomada la fotografía cenital de la ofrenda, se escala en el programa Photoshop a tamaño real, es decir, a escala 1:1. Se manda a imprimir en papel photoglossy. Sobre dicha impresión se coloca un fragmento de papel mylar para sobre él calcar todos los elementos, anotando también el número de artefacto o material orgánico y su profundidad. Esto nos ha facilitado enormemente el registro y ha reducido bastante el tiempo en el que este tipo de registro se realiza. Otro procedimiento que se lleva a cabo es el de la fotografía de los materiales para su registro. Aunque nuevamente por la gran cantidad de objetos localizados no es posible realizar con absolutamente todo cuidado el registro de cada uno de ellos. Una vez realizadas estas labores de registro, de fotografía, de los materiales extraídos en las ofrendas, cada elemento es embalado de manera definitiva para su posterior traslado y almacenaje en la bodega de bienes culturales del Museo del Templo Mayor. A través de los años también se han modificado las técnicas de embalaje y lo que se realizan actualmente tanto en el proyecto Templo Mayor como en la bodega de bienes culturales los mantiene en buenas condiciones de conservación y facilita la localización de todos los materiales para su análisis y futura exposición. Una vez terminadas las labores de registro y excavación de las ofrendas, de los diferentes niveles que se han fotografiado y digitalizado en el programa de AutoCAD, cada elemento depositado es digitalizado, se le agrega el número de elemento asignado, ya sea material orgánico o artefacto, se le asigna un color para diferenciar los diferentes tipos de objetos y de materias primas. Gracias a esta tecnología, además de conservar los datos de las ofrendas y su contenido, se facilita el análisis de las asociaciones contextuales que existen entre los diferentes elementos ofrendados. Y con esto también se facilita la interpretación de todos los depósitos rituales. Aquí estamos viendo algunas diapositivas justamente de cómo se está realizando todo este registro digital en AutoCAD de las ofrendas del Templo Mayor, y se va viendo cómo a través de la fotografía que se tomaban tanto en las ofrendas excavadas en la época de Coyote Shauki como en las actuales, se puede justamente hacer todo este registro digital e ir viendo cuáles niveles de colocación tenían los diferentes elementos, y con esto lograr una mejor interpretación de todos los depósitos rituales. Aquí vemos una tabla con los lineamientos para excavación y el registro de las ofrendas que utilizamos en el proyecto Templo Mayor. Justamente esto es lo que todos los arqueólogos actualmente estamos tomando en consideración al momento de excavar y analizar nuestros depósitos rituales. Bueno, a continuación, mi compañero Antonio Marín les explicará cómo fue el hallazgo del depósito ritual denominado como la ofrenda 179 del Templo Mayor, cuál es su contenido, y para que vean cómo todos estos elementos que les explicamos del registro de las ofrendas
se llevaron a cabo para hacer actualmente el registro de este depósito ritual, justamente. Entonces, pues los dejo a continuación, les doy la palabra a mi compañero Antonio Marín Calvo. Buenos días a todos, muchas gracias por seguir aquí en esta plática y pues continuamos con la charla. Actualmente lo que nos interesa o el tema principal de nuestra ponencia es acerca de la ofrenda 179, la cual, como ustedes podrán ver o en el mapa de su izquierda, en la vista aérea, el recuadro rojo es el lugar donde actualmente se están llevando excavaciones por parte del proyecto Templo Mayor, y fue en ese lugar donde encontramos nuestro depósito, ¿no? En el predio conocido como Mayorazgo de Nava Chávez. Nuestro punto o centro de excavación dio inicio en el año en 2016, cuando se creó o dio Operación 35, que abarca parte, digamos, de lo que se conoce como el Huey Coachicalco, que se encuentra al pie del Templo Mayor. En esta operación ha habido diferentes intervenciones que han destacado, entre ellos la ofrenda 174, 179, 178 y actualmente la ofrenda 185. Están en proceso de excavación. En la imagen a su izquierda, en el sombreado rojo, es el área en la que se encontró nuestra ofrenda, la ofrenda 179. Y como pueden ver, se encuentra el contexto un poco perturbado, ya que en la parte, digamos, izquierda, donde está la tubería de Stoneware, justamente es el área con que coincide el colector porfiriano de aguas residuales, que se construyó en 1900. Entonces, como parte de nuestro proceso de excavación y de registro, decidimos retirar cada una de estas losas de la amprobolita, que están coloreadas en color rosa, que están formando parte del piso de la etapa 6 del Templo Mayor, de su etapa constructiva. A un costado, al sur, si se ven, es otra caja de ofrenda, que es la ofrenda 174. Como parte, digamos, de la logística dentro del proyecto, recurrimos a muchos miembros de nuestro equipo para poder remover las losas, ya que algunas de ellas son demasiado grandes y pesan por lo mismo bastante, ¿no? Entonces requerimos de cierta organización entre nosotros para poder remover, y como ustedes pueden ver en la foto inferior, tenemos a su lado izquierdo la ofrenda 178 igual, en proceso de excavación, y del lado derecho la más pequeña, la ofrenda 179, que es tema de esta charla. En esta otra vista, de parte en nuestro contexto, del lado izquierdo tenemos esta alineación, ¿no? O cómo se ven los diferentes procesos y, digamos, frentes de excavación que está llevando el proyecto Templo Mayor. Y del lado derecho, digamos, ya con la nomenclatura que le estamos asignando a cada una, las podemos ver alineadas con el eje, o coinciden más bien con el eje imaginario que está asociado a Huitzilopochtli en la parte sur del Hueyteocalli. Está en este plano, ustedes podrán ver en el cuadro en Icala 24, que es donde se ubica, digamos, espacialmente nuestra ofrenda, casi al centro de lo que fue el Coachicalco, ¿no? Hacia el este, en el recuadro, en el punteado, se encontró la escultura conocida como la Tlaltecutli. Entonces comparten hasta cierto punto algo de simbolismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos asociados a la guerra y al inframundo. El proceso de registro y de excavación que vamos a cabo, como les comentaba hace un momento, coincide con el equipo, digamos, compañero que tenemos o teníamos en ese momento al lado, conformado por el maestro Miguel Báez y Tomás Cruz, quienes comenzamos a la par en el año 2019 la excavación de estas ofrendas, ¿no? Tenemos por un lado la ofrenda 178, que es la coloreada en azul más fuerte, y la 179 en turquesa. Ahora pasaremos, digamos, ya de haber comentado parcialmente el contexto de nuestra ofrenda, nos enfocaremos principalmente a los procesos de excavación que llevamos a cabo dentro de este depósito ritual. Iniciaremos esta sección con los pasos que procedimos en el registro arqueológico, es decir, empezaremos por los niveles superiores hasta llegar a los inferiores.
cada uno de ellos señalando la presencia de los distintos dones o objetos que fueron ofrendados, y posteriormente que concluyamos esta sección, pasaremos a la inversa, ¿no? Cómo fueron depositados por parte o posiblemente de los mexicas, de los sacerdotes, de la inferior a la superior. En este caso, en el nivel 1 externo, digamos, en la fotografía izquierda, lo que ustedes pueden ver es parte del primer, digamos, acercamiento que tuvimos a este contexto ritual. Nos encontramos con una capa, digamos, uniforme de argamasa, en los que habían embebido ciertos materiales como fragmentos de resinas de copal y materiales como conchas y caracoles, que nos hacían suponer que si estuviéramos ante un contexto ritual, ya que, como les comentábamos, este se encontraba muy cerca del colector porfiriano, por lo que estaba en la parte superior un tanto perturbado, por decirlo de alguna manera, ya que el tubo, si ustedes logran ver aquí donde está el cursor, se encuentra, es la huella que tenía el colector porfiriano, el cual descendía, digamos, diagonalmente sobre la ofrenda. En cambio, en el nivel 2 externo, me fuimos excavando, mi compañera, la doctora Aguirre, y un servidor, fuimos retirando poco a poco las capas de argamasa, y salió un poco más y se delimitaba lo que para nosotros ya en aquel momento era caja de sillares que contenían propiamente, digamos, la ofrenda. Durante el proceso de excavación digamos, nos dificultó un poco por la profundidad, por lo que decidimos desmontar parte de los sillares, tanto del muro norte como del muro sur, para poder excavar de una mejor manera el depósito, ya que la profundidad a la que se encontraban los materiales arqueológicos ya no nos permitía hasta cierto punto, digamos, maniobrar bien con nuestros instrumentos de excavación. Esto facilitó mucho para el registro también fotográfico, ya que permitió visualizar de manera completa, digamos, lo que era nuestra ofrenda en una vista cenital. Del lado derecho, como podrán ver ustedes, en el muro sur se encuentra todavía en el cursor parte in situ de lo que fue el colector, la tubería de stoneware. Estos sillares que faltan aquí, que permiten visualizar, habían sido desmontados cuando se construyó, digamos, parte del colector porfiriano. Para fortuna nuestra, el mismo piso que sellaba, digamos, era el de la etapa 6. Yo creo que, consideramos que cuando se construyó tubería de stoneware y colector, parte del piso colapsó de esta losa de lamprobolita, cubriendo los materiales arqueológicos, lo que a la vista de los trabajadores en aquel momento, pues quizá no les permitió visualizar la riqueza de materiales que se encontraban en esta caja, ¿no? A lo mejor por desconocimiento y por otras cuestiones ya más de índole laboral. Pero regresando a nuestro depósito, pues continuamos con el registro arqueológico, y lo que hicimos en el primer nivel, digamos, ya propiamente de la ofrenda, fue retirar esta losa de la lamprobolita y dejar descubiertos los dones que se encontraban por debajo de ello, que, como pueden ver, en su mayoría están compuestos por conchas y caracoles, además de muchos barras de resina de copal. Para ello, por la gran cantidad de materiales, se decidimos realizar en muchos niveles, hacer subniveles para registrar completamente cada capa de materiales que eran visibles, y así poder llevar un mejor control de los materiales y ir poco a poco identificando los niveles, digamos, culturales que los propios sacerdotes colocaron como parte del ritual original. Esto es lo que les comentaba. Nuestro nivel 3 ya se ve más abundante los materiales de resina de copal entremezclados, y todos mantenían por lo general esta orientación este-oeste, ¿no? Por ese mismo proceso continuamos con los subniveles, que fue demasiado y muy abundante este material, lo que sí nos hablaba que el contexto no había sido tocado ni perturbado ya en los niveles, digamos, propiamente de la ofrenda, ¿no? Sino solamente los superiores, que era de relleno, los cuales no afectaron de tal forma el contenido de nuestro depósito. El nivel 3, conforme va avanzando la excavación, se fueron retirando la gran cantidad de fragmentos de resina, y igual en el nivel 13 ya vemos cómo van cambiando, ¿no? Se van
retirando o exhumando poco a poco los materiales y quedan a la vista la siguiente capa cultural, que son conformados principalmente por material marino. Por lo que aquí cambiamos ya, digamos, otro nivel de excavación y nos enfocamos ahora principalmente en los materiales de índole acuático. En este primer nivel 4, los que abundaban eran grandes conchas y caracoles, pero de gran tamaño. Y conforme los fuimos retirando en el proceso de excavación, fueron disminuyendo en su tamaño en los siguientes subniveles, ¿no? Como se puede apreciar en el nivel 4, ya quedan expuestos materiales más pequeños. En el nivel 4B, otra vez, conchas y caracoles, que se fueron ahí entremezclando hasta llegar al nivel 4C, donde ya prácticamente son pocos, ¿no? O nulos los materiales que conformaban este nivel. O sea, también fue un nivel muy denso de materiales, por lo que fuimos retirándolos poco a poco. Como comentaba mi compañera, la doctora Aguirre, esto se va haciendo capa por capa con la fotografía, que es esta cenital que les mostramos, y en cada una se siguió ese mismo protocolo, ¿no? Retirar cada uno de los materiales visibles, asignándoles un número consecutivo a cada uno, tanto orgánicos como artefactos. Y llegamos a nuestro quinto nivel de excavación, que fue uno de los más, digamos, destacados, más importantes, no por, digamos, hacer menos a los demás niveles, porque al final de cuentas forman un mismo depósito, una misma intención, pero este fue el nivel más rico, ¿no? Ya que encontramos lo que consideramos, o más bien es el elemento principal de la ofrenda, que son estas dos aves ataviadas con sus ornamentos de oro. En el nivel 5, del lado izquierdo, como podrán ver, hay una capa de cuchillos que también cubrían de alguna manera las osamentas de estos animales, y entremezclados con otros artefactos que hemos identificado como estos dardos de madera. En el nivel 5A quedaron más expuestos tras retirar esta primera capa de materiales. También las osamentas de 4 serpientes que fueron dispuestas a manera de base a nuestras aves. Este es como uno de los detalles de los pocos durante el proceso de exhumación de los materiales arqueológicos, cómo fuimos apareciendo estas piezas que son sin duda alguna maravillosas, ¿no? Dentro del contexto. Además, por ser también piezas únicas, es otra de las cuestiones que llama nuestra atención, que más adelante nos adentraremos un poco en este tipo de objetos. Nivel 6, tras retirar los osamentas y todos o parte de los atavíos de las aves, porque recordemos que por los mismos procesos tafonómicos y acomodos del subsuelo, estos objetos van colapsando o van moviéndose, digamos, de su posición original, por lo que podemos ver del lado izquierdo algunos atavíos de las aves que fueron o se encontraron debajo de ellos, ¿no? Entonces, al retirar nuestra capa de cuchillos, también dejaron expuestos en el siguiente subnivel más cantidad de dardos que llaman la atención. Todos tenían pigmento azul, igual que tenían un buen estado de conservación. Esto es muy importante porque al final nos permite entender un poco más la idea o el proceso ritual que llevó a cabo los sacerdotes mexicas. En el nivel 6B, por la gran cantidad de materiales, seguimos igual registrando poco a poco tanto dardos como cuchillos, y quedan expuestos nuevamente otros osamentas de serpientes y más fragmentos de resina de copal, ¿no? Que fueron colocados prácticamente en el fondo de la ofrenda, como parte del ritual. Como pueden ver, también encontramos semillas, espinas de maguey que acompañaban de alguna manera las esferas que vemos del lado derecho de resina de copal y que fueron quizá empleadas durante la ceremonia ritual. Estas imágenes que ustedes aprecian ya son prácticamente el fin de la excavación, pero a cada una se le asignó, digamos, seguimos con el mismo protocolo de ir levantando poco a poco todos los materiales visibles dentro de esta, digamos, perspectiva cenital, hasta que por fin concluimos la exhumación de todos los materiales que contenían la ofrenda, y como un protocolo que llevamos a cabo en el proyecto de Templo Mayor
fue excavar debajo de nuestro piso de ofrenda para saber si posiblemente nos podíamos encontrar ante otro depósito ritual, ya que han sucedido en algunas ocasiones, principalmente asociadas a la escultura monumental de la diosa Tlaltecutli, por lo que no está de más hacer este tipo de excavaciones solamente para corroborar o no la existencia de otro depósito. Ahora pasaremos, lo que les comentaba anteriormente, a la inversa. Empezaremos a hablar de cómo nosotros, a partir de la asociación de materiales y del registro que ya comentaba mi compañera, que hacemos en AutoCAD y con fotografías, comenzamos la asociación de materiales que fueron depositados. Y nosotros redujimos, digamos, estos diferentes niveles de excavación digamos, por decirles en cantidad a la mitad, porque son los niveles culturales que nosotros consideramos que los sacerdotes depositaron. En este primer nivel ritual, lo que depositaron ellos fue la capa de arena junto con las esferas de resina de copal, que están aquí, como ustedes pueden ver. En algún momento igual se encontraron, digamos, individual, pero con los procesos digamos, de la fluctuación, la presión que tuvieron todos los materiales, algunas de ellas se fusionaron, llegando a ser estas grandes concentraciones de copal, ¿no? El segundo nivel ritual que nosotros identificamos fue la disposición de estas serpientes, inmediatamente de la arena y el copal, que nosotros interpretamos o hasta cierto punto creemos que fueron parte del piso la base de las aves que se colocaron posteriormente. El tercer nivel ritual, obviamente cubriendo estos materiales, los sacerdotes colocaron una capa homogénea de cuchillos de pedernal acompañados de los dardos de madera, que aquí se podrán ver en los diferentes niveles de excavación la disposición original que tuvieron, ¿no?, sobre ellos. Los dardos de madera distribuidos más hacia el lado derecho, mientras que los cuchillos se acumulaban prácticamente del lado oeste. Nuestro cuarto nivel ritual es el principal, que nosotros consideramos el de las aves, ya les había comentado, ataviadas junto con las otras serpientes que las acompañaban. Aquí podemos ver en el dibujo, en AutoCAD, la disposición de los huesos de las aves y sus concentraciones de atavíos, ¿no? En la parte superior tenemos el ave norte, que la identificamos así, obviamente, por su ubicación, y todos los atavíos que tiene, ¿no? De cuentas de piedra verde, concha, concha y oro. Mientras la del parte sur tenemos casi el mismo tipo de materias primas que están siendo utilizadas para los atavíos de esta ave. Que aquí ustedes ya la podrán ver. Del lado izquierdo tenemos el ave sur y del lado derecho el ave norte, con sus diferentes atavíos. Este es digamos, un trabajo en AutoCAD que hicimos proponiendo posiblemente la ubicación, digamos, cuando el cuerpo fue depositado, el área que ocupaban, digamos, con masa muscular las aves, ¿no? De acuerdo, obviamente, siguiendo la distribución de los materiales óseos. Y con ayuda del arqueólogo Israel Elizalde, este proceso nos benefició, ya que pudimos identificar si estaban dispuestos o fueron colocados en posición ventral o dorsal. Entonces siempre estuvimos también acompañado, aparte del equipo de restauración, de otros arqueólogos que nos asesoraban en cuanto a el registro de los materiales y la interpretación de los mismos, ¿no? Toda esta información nos es vital para cerrar o tratar de ampliar nuestra información. El quinto nivel, digamos, ya superpuestos todos los subniveles que hicimos de excavación de los materiales marinos. Esta es la forma de, la vista cenital de cómo se vería toda la concentración de nuestros materiales acuáticos, ¿no? Corales red, conchas, caracoles, niveles distintos de excavación. Y lo que llama la atención es que, gracias también al apoyo de la bióloga Belén Zúñiga,
hemos sido, o más bien ella ha identificado las diferentes especies que han sido depositadas en esta ofrenda, y llama la atención que por lo general todas están moteadas, ¿no? Ya que encontramos estrellas de mar también, conchas, caracoles que tienen esta particularidad, digamos, visual. Algo que se replica, por mencionarlo, en la ofrenda 178, donde también mucho del material marino está repitiendo este tipo de, digamos, de proceso ritual o simbólico. Y por último nos encontramos en nuestro nivel ritual, donde fue con el que sellaron prácticamente nuestra ofrenda. Es decir, colocaron la resina de copal, que recordemos en la cosmovisión, en el pensamiento prehispánico, se consideraba como un vehículo de comunicación entre el mundo terrenal y el mundo divino, por lo que se consumía, ¿no? Se quemaba para llamar mediante el humo a estas deidades, ¿no? Eso era una forma de clausura de nuestra ofrenda, lo que es también vital o como parte de nuestro proceso de excavación, que cuando encontramos resinas de copal es prácticamente porque estamos ante un depósito ritual, ya que es lo último que se colocó y evidentemente es lo primero que encontramos en nuestras excavaciones. Ahora pasaremos al último de los dos ofrendados, es decir, nos acercaremos a cada uno de los objetos o de los que consideramos más destacados para la interpretación final de nuestra ofrenda. En este caso, ya comentábamos que las aves son el elemento principal de la ofrenda, ya que están asociados o cumpliendo la función de unos Ixipla de Huitzilopochtli. ¿Por qué? Porque esto lo sabemos a través de los atavíos, que si nosotros revisamos las fuentes documentales, son muy características en la vestimenta de este dios. Ahorita a continuación lo veremos, cómo estas aves, por su disposición, pudimos asociar cada tipo de artefacto a cada una de estas aves y así poder comenzar nuestro proceso de, digamos, de unión de datos, ¿no? Tanto de los osamenta, la disposición de ellos, con los demás objetos que se encontraban circundantes. Así les comentaba también, no solamente tomamos los artefactos, sino consideramos el total de objetos para hacer esta, digamos, superposición de niveles, como comentaba la doctora Aguirre, y así comenzar nuestro proceso de interpretación. Aquí tenemos o comenzamos también que lo que les comentaba hace un momento, que los huesos de serpiente o los cuerpos sirvieron de base a las aves, que nos podrían sugerir, posiblemente, no aseguramos que es como un Cuatlapechli, que en las fuentes o en el Códice Florentino se dice que eran, cuando se cargaban las imágenes de Huitzilopochtli, siempre iban con andas de serpientes entrelazadas, ¿no? En este caso no las encontramos así, pero sí llama la atención que estén justamente como base para estas imágenes que tenemos de nuestro dios bélico. El ave norte, como ustedes podrán ver, la recreación y la disposición de los objetos, esto se hace a partir de también trabajos de Photoshop, porque estaban todavía en proceso de restauración y de estabilización. Entonces lo que decidimos fue dibujarlos y a partir de ello empezar nuestras posibles asociación de materiales. Lo que les comentábamos fue primero recurrir, nuestro primer paso, a códices para identificar los rasgos más característicos de este dios. Entre ellos, obviamente, el que destaca más es el pico de colibrí, y aunado a otros elementos como la diadema de doble voluta, tenemos también de la náhuatl, pero consideramos cada uno de ellos, digamos, comparar nuestra imagen en códices contra nuestro contexto. Y es así como fuimos armando poco a poco la imagen del dios, digamos, bueno, atribuyéndole cada elemento su ubicación dentro del cuerpo del ave, para así tener la imagen más completa. Tomamos también como referencia algunas imágenes de Huitzilopochtli que tenemos en esculturas. En este caso, la imagen central tenemos el Ocelopochtli, donde a su izquierda tenemos a Tezcatlipoca, mientras del lado derecho a Huitzilopochtli, ambos en un acto de autosacrificio, ¿no?
Y aquí comenzamos con el pico de colibrí, lo que le comentaba, que es el rasgo más característico de nuestro dios. Lo encontramos en diferentes códices, en el Boturini, en el Códice Azcatitlán y en el Xolotl, como elemento privativo de este dios, que es el único, ¿no? Que ese sí es característico. También tenemos este elemento de doble voluta, otra vez en el Oceloco Xicali, y de parte, digamos, atrás tenemos el pico de colibrí, lo que poco a poco nos iban aclarando la idea de que sí estábamos ante este personaje bélico, ¿no? Ya que también contamos con el anáhuatl, característico del dios. Del lado izquierdo lo podemos ver en esta escultura pequeña de piedra verde, donde en rojo remarcamos este atributo bélico, aunque también, digamos, se usaba como pectoral, digamos, al frente, pero en ocasiones también se llevaba en la parte dorsal, como en la lápida que tenemos del lado derecho, o en otros casos, como en el logo de la ofrenda 174, donde también el anáhuatl lo tiene en la parte dorsal. Otro elemento que tenemos, que encontramos en las piezas de oro, fue este adorno del antebrazo, que en las representaciones de Huitzilopochtli también lo encontramos, aunque es una insignia no privativa de él, porque lo tienen otras deidades, pero sí es un atributo guerrero. Como podemos ver en las otras imágenes, tanto en el brasero como en el detalle del teocalli de la guerra sagrada, estos sacerdotes o gobernantes también lo portan como parte de sus vestimentas. Entonces, digamos, ya uniendo más estos objetos, se va aclarando o dando forma a la imagen del guerrero, ¿no? De Huitzilopochtli. Tenemos, por otro lado, el cetro Tlachinoli, que también, digamos, no es privativo de Huitzilopochtli, pero sí de deidades asociadas a la guerra. Principalmente la tenemos en Tezcatlipoca, aunque también aparecen en Xiuhtecuhtli y Omacat, que son deidades vinculadas a la élite, ¿no? También tenemos a Tlalticayohua y a Tlacoxcalcoyao, que son deidades también asociadas al pulque y a conceptos bélicos. Pero como podemos ver en estas imágenes, estas láminas de códices, portan el Tlacheloni y también tienen como digamos, elemento o vestimenta los manípulos que comentaba en la lámina anterior en los brazos, ¿no? En el caso de Tezcatlipoca y Xiuhtecuhtli los tienen, o Tlacoxcalco en los antebrazos. Es otra imagen muy bonita que tenemos del Códice Magliabechi, donde tenemos esta representación de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca con los atavíos característicos, ¿no? Tenemos el Tlacheloni, tenemos también su espejo humeante, pero tenemos un Xucotl que también es característico de Huitzilopochtli, perdón. En este caso, nuestras aves, las dos, tanto la del norte y la del sur, tenían un mashlat o un par de mashlats que se veían como, es una vestimenta masculina por excelencia, por lo que nos estaba asignando también el género, por así decirlo, del personaje al que estaban representando. En este caso es masculino, y lo comparamos, digamos, con los otros mashla que recuperamos en la ofrenda 174, solamente que estos difieren por el tipo de repujado que tienen, ¿no? La ornamentación que tienen y es un poco más compleja y están asociados a Tlaltecutli. En cambio, los de la ofrenda 169 son completamente lisos. Y estas variaciones las podemos encontrar muchas veces en códices, y un ejemplo sería la lámina 56 del Códice Borgia, donde cada deidad tiene un mashlal diferente. Entonces, recordemos que en la iconografía esto nos ayuda mucho para ir entendiendo poco a poco también, o ir percibiendo otras cuestiones que no nos son a simple vista tan fácil de identificar. Como parte de los atavíos, también el ave norte tenía un ave de escala, como ustedes la podrán ver, muy pequeña, pero de un trabajo excepcional. Una avecita de piedra verde, que también estábamos por identificar el tipo de piedra en la que está trabajada. Al parecer es, no sé si es turquesa o la siguiente pieza, pero lo que llama la atención es el tallado, y que nos remite también a otras, digamos, tipo de técnicas de escultura a mayor escala, como el Coxicalli que encontramos expuesto en las salas del Museo del Templo Mayor, ¿no? El trabajo es muy fino,
y la importancia y simbolismo es aún más, ¿no? Ya que al ser pequeño también lo hicieron idóneo para ser colocado a las aves, ¿no? En este caso al ave norte, y como podemos ver en los detalles de los templos de Chichén Itzá y de Tula, son elementos que se ponen en la frente, conocidos también como xutotos, ¿no? Estas aves de turquesa. Y abajo, digamos, en la foto de contexto podemos ver cómo mantiene asociación esta ave o esta pieza, este pendiente con el tocado de doble voluta característico de Huitzilopochtli. Lo que nos llama o nos va encaminando a que si son elementos que están asociados espacialmente o que fueron colocados con esa intención, ¿no? En la parte de la cabeza de nuestro animalito. En cuanto al ave sur, las piezas no difieren mucho, solamente que se distinguen por el chimali. En este caso, el ave sur era característico que portaba este objeto, mientras que el ave norte no contaba, digamos, por así decirlo, con un objeto que hiciera referencia a un arma de defensa, ¿no? En cuanto a la náhuatl, los manípulos, adornos de antebrazo, cascabeles de cobre y mashliat, sí se repetía el mismo patrón de distribución en cuanto a la ubicación en la osamenta, ¿no? En la parte superior del cuerpo, obviamente les depositaron sus cuentas de piedra verde y concha asociados a otros pequeños pendientes, y en este caso no tenemos el ave, pero tenemos el xutoto, ¿no? Lo que les comentaba no es la misma avecita anterior, sino en este caso le ponen esta pieza que está representando, ¿no? Evidentemente el mismo objeto, y lo encontramos principalmente o también en dioses como Xutecutli, como estos adornos en la parte frontal, acompañado de los chalchihuites, que se encuentran aquí, y también en códices, ¿no? En este caso está el ave, pero sabemos que están representando, haciendo alusión al mismo elemento iconográfico. Esta es la que les comentaba, que Huitzilopochtli también lo porta como parte de sus atavíos, ¿no? Por ser una deidad solar. Tenemos también, este es un detalle de la parte de las cuentas que encontramos del ave sur, que estas mantenían un poco más de orden al momento que las localizamos. Tenemos la fotografía derecha, la imagen, esta piedra de tono más verde de Xutotot, mientras tenemos las cuentas que formaron parte de su collarcito, como podemos ver es abundante. Igual la excavación y el registro se hizo capa por capa para ir identificando la posición original de cada uno para un posible armado futuro. Y por último, pasamos a este ornamento que es el chimali, característico de esta ave sur, que es el que se encuentra en la parte central, acompañado de su bandera y de su proyectil, ¿no? Lo comparamos también con el mismo chimali que sale en la ofrenda 174, nada más que este carecía de su dardo, ¿no? Encontramos otros, digamos, objetos de manufactura en oro de escudos miniatura, pero estos son para el área de la Mixteca, lo que nos hace pensar de que este era uso común en las imágenes de diferentes personajes. Entonces, digamos, en cuestiones generales, nos encontramos ante estas imágenes de Huitzilopochtli, ¿no? Hicimos este repaso de toda la iconografía del dios, consultando diferentes fuentes y concluimos que sí están representando a estas deidades, ¿no? Estas deidades bélicas. Y también les digo, no solamente en códices, sino en esculturas, hicimos un repaso a diferentes fuentes para corroborar que nos encontráramos a estos personajes. Y estos tipos de trabajo ya publicamos parte de él en Arqueología Mexicana, por si gustan consultarlo. Y en esta reciente publicación del Colegio Nacional de los Animales del Recinto Sagrado de Tenochtitlán, ahí viene información más complementaria y más variada de no solamente nuestras aves, sino de diferentes animales que han sido depositados en todas las ofrendas del Templo Mayor, ¿no? Las que han sido excavadas hasta ahora. Y pues por nuestra parte sería todo, y muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Gracias por todo, por parte del equipo del Proyecto Templo Mayor. Muchas gracias, Toño.
perdón. Muchas Sí, pues. gracias. Aquí estamos. Muchas gracias, Toño, por la presentación. Yo creo que todos estamos maravillados de todo lo que, sobre todo el trabajo que implica hacer un registro tan minucioso y tan puntual, que justo creo que por aquí vamos a empezar con las preguntas, porque la primera impresión que al público ahorita le causó es el trabajo, el proceso, lo meticuloso y lo detallado que tiene que ser un registro, y además la cantidad de gente, la cantidad de horas que están invertidas en cada uno de estos contextos es enorme. Qué bueno que en los trabajos que se están presentando el público puede ver todo el detrás de cámaras, que incluye la gente que está preparada para hacer un trabajo de conservación, el trabajo de excavación, el trabajo de registro fotográfico, el de dibujo, la gente que los apoya al momento de estar haciendo toda la excavación, y después todo el trabajo de gabinete que viene a hacer toda esta interpretación. Pues creo que por aquí vamos a mandarle muchos saludos a toda la gente que justo nos está mandando felicitaciones por este tipo de trabajo: Armando Becerril, Oscar René Carvajal, Carlos Edgar y Mirza Islas por aquí, que nos acompaña también. Les manda muchas felicitaciones por este trabajo tan importante que están haciendo. Me quedo con la primera pregunta, que porque aquí nos estaban preguntando que si se ha mencionado que se ha empleado un periodo de hasta 2 años para llevar a cabo un trabajo tan meticuloso para desentrañar lo más relevante de las ofrendas. Muchísimas gracias por sus comentarios. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer este registro de esta ofrenda? El registro de esta ofrenda nos tardó como 1 año y medio, que también se atravesó la pandemia. Entonces, se alargó un poco más nuestro proceso de excavación, pero habrá sido aproximadamente 1 año y medio lo que nos demoramos en hacer todo el registro de este depósito ritual. Pero como comenté al principio, hay ofrendas que mi compañero, el maestro Miguel Báez, lleva ya más de 2 años con su depósito ritual, la ofrenda 178. Entonces, depende también de la cantidad de objetos depositados y el tamaño de la ofrenda, justamente. Sí, eso es súper importante, ¿no? En cada uno de estos niveles nos iban enseñando la cantidad de cosas que pueden poner. Por aquí me dicen también la complicación a lo mejor del dibujo técnico, a lo mejor que nos pudieras contar entre Toño y Ale los procesos y sobre todo la preparación que tienen en el campo de la arqueología para que puedas hacer un dibujo, que esa escala a veces que no es súper fácil, porque ahorita nos explicaron el registro que se hacía al principio y después ya lo estuvieron mejorando con el apoyo de materiales digitales, pero en el principio de todo arqueólogo que tiene que hacer un dibujo escala 1 a 1, a lo mejor que nos cuentes todo ese proceso que es maravilloso y la formación que tienes que tener. Pues bueno, actualmente pues seguimos también siguiendo dibujando con a lápiz, porque tenemos que hacer nuestros levantamientos de corte y planta, pero lo hemos también ido complementando, como decía la doctora Aguirre, con los dibujos en AutoCAD. Este proceso, digamos, no se ha dejado de hacer a mano, porque a final de cuentas también lo digitalizamos para tener digamos, un seguro por cualquier cosa, ya que obviamente el papel se llega a dañar muy rápidamente, y en cambio los dibujos digitales podemos tener respaldos y respaldos. Pero sí es un proceso muy, muy detallado y a veces no tanto complicado, pero sí demora mucho el tiempo, porque lo que hacemos nosotros, o lo que, digamos, yo soy parte de los que han dibujado, porque tenemos a Ángel González y Relé Elizalde, que son mis antecesores, digamos, en cuanto al dibujo ahí en el proyecto de Templo Mayor. A cada uno de los elementos que estamos dibujando, a partir de la identificación de los materiales que tenemos en las ofrendas, se les va asignando un color a cada uno, que como ustedes vieron en las imágenes, todas las superposiciones, porque ya están identificados. Entonces tenemos que primeramente dibujarlos, pero después esperar todo el proceso de identificación de parte de todos los investigadores especialistas para unificarlos en un solo dibujo que ya es en el digital, y ahí también ya empezar a hacer la identificación y el proceso de interpretación, que eso ayuda mucho. Pero sí es muy vital, como comentas, desde que iniciamos nuestra excavación con los registros de todo el contexto,
a mano alzada y en lápiz, hasta los que concluimos con las ofrendas en dibujos digitales. No sé si Ale quieres comentar, porque a lo mejor el público le podemos explicar que ustedes parten de un punto cero. Por acá más adelante me preguntan el nivel de profundidad al que llegaron, porque a diferencia de una excavación que es en contextos intensivos, que son pozos de sondeo que pueden llegar a 8 o 10 metros, en este caso son contextos muy bajos, pero la complicación que se tiene es tener mucho cuidado en identificar, ese es el trabajo del arqueólogo, poder identificar un nivel que es una diferencia entre un nivel cultural y un nivel métrico. A lo mejor si nos platicas un poquito cómo el arqueólogo puede identificar qué es un nivel y a qué, cómo se define ese nivel que no es métrico, sino es un depósito cultural. Sí, bueno, nosotros en cuanto a la excavación, por ejemplo, de las ofrendas, vamos excavando en niveles métricos. Sería en niveles verticales, o sea, en planta, lo que estamos viendo justamente en ese momento de manera cenital, digamos. Todos los objetos que ven de manera cenital en un mismo plano sería nuestro nivel de excavación. Entonces, conforme vamos profundizando en los depósitos rituales, sea como las rebanadas de pastel, que vamos ahí quitando una y otra, vamos registrando diferentes niveles de excavación. Estos son los denominados de manera azarosa. O sea, yo puedo tener 25 niveles de excavación en mi depósito, pero en realidad solamente 5 niveles rituales. Los niveles rituales ya se determinan posteriormente, ya que se terminó todo el registro, que se hizo la fotografía, que tenemos todos los datos correctos, bueno, todos los registros de FileMaker, todos los datos que necesitamos para ir identificando las asociaciones contextuales entre los objetos y a través de ellas poder definir justamente cuáles niveles rituales fueron los que colocaron los sacerdotes mexicas al momento de hacer todo este depósito ritual. Entonces va uno identificando ya al paso del tiempo, pues no, pues primero depositaron las esferas de copal y luego ya la serpiente, pero es un proceso largo, lento y que vamos yendo poco a poco diferenciando justamente entre niveles de excavación que llevamos nosotros y los niveles rituales que depositan los sacerdotes mexicas. Muchas gracias, Ale. Por aquí me preguntan qué tipo de ave es la que contenían las ofrendas. A lo mejor las especies que se identifican de estas dos aves, y a lo mejor qué características tienen estos animalitos. A lo mejor nos puedes contar algo, Toño, si Israel les ha platicado un poco de cuál es la característica de estas aves. Pues los procesos siguen identificación, todavía no se dan a conocer los resultados, pero consideramos, o la idea que se manejó en algún principio, es que se depositaran gavilanes o halcones, principalmente Accipiter striatus, que son como el ave más recurrente asociada a Huitzilopochtli, digamos, no el colibrino, porque recordemos que la osamenta de la ofrenda 111, que es la que está expuesta ahorita en la exposición de Coyolxauhqui, el niño justamente tenía como parte de los atavíos las plumas de este ave, ¿no? Entonces consideramos, o en aquel momento, el primer acercamiento que tenemos y propuesta fue que se fuera este tipo de ave, un ave, gavilán o halcón, pero todavía estamos a espera de los resultados ya más específicos de laboratorio para poder determinar la especie de nuestras aves. Todavía no está concluido. Ok, y estas aves están relacionadas con un vuelo muy alto, así con lo que precisamente son solares por estas características. Me preguntan qué significado tienen las aves. Bueno, pues en sí es que las aves, tanto como el águila y este tipo de aves, digamos, más rapaces, las que son evidentemente más agresivas, están asociadas a Huitzilopochtli, ¿no? Recordemos que en las fuentes se dice que muchos de los guerreros tras la muerte se convertían en estos aves que obviamente alcanzan los puntos más altos, digamos, por esta fiereza o comportamiento, ¿no? Que tienen hacia otros aves como depredadores, pues las hace idóneas para justamente tenerlas como referencia de un dios guerrero, ¿no? Entonces, esa sería mucho o parte de la importancia de estas aves o la elección de ellas.
Gracias, Toño. No sé si Ale nos puedes platicar, porque aquí me preguntan cuál es el nivel o la profundidad máxima que tenía su depósito de la caja. Sí, nuestra caja no era realmente tan profunda, teníamos 75 centímetros más o menos de profundidad y no estaba completamente a tope, digamos, los materiales, tenían pues 3/4, digamos, del tamaño de la caja, de la profundidad de la caja, porque también hay que tomar en cuenta que muchos materiales orgánicos que se depositaron originalmente, pues ya se degradaron, se hicieron, o sea, podríamos haber puesto flores, algunos otros elementos orgánicos que ya no llegaron hasta nuestros días, pero que originalmente sí estuvieron ahí contenidos en la caja. Entonces no son depósitos tan profundos, digámoslo así, pero aproximadamente se escapan unos 45 más bien centímetros de materias aproximadamente. Gracias, Ale. Por ahí presentaron una imagen de, en un caso tuvieron que desarmar los sillares para poder bajar y seguir excavando. Entonces, a lo mejor podemos explicarle a la gente por qué ustedes cuando van bajando se necesitó desmontar estos sillares que están a los lados, porque en la foto a lo mejor no se veía ustedes físicamente la posición en la que tienen que estar trabajando varias horas y en algún momento se necesita desmontar lo que está a los lados para poder seguir teniendo, sobre todo lo que tú contabas, el plano, que es la parte horizontal respecto a al punto donde están tomando estas fotografías. No sé si nos puedas platicar un poquito por qué se tuvieron que desmontar y cuál es la razón de tener esta horizontalidad para hacer el registro y ustedes en la posición y la cantidad de horas que tienen que trabajarlo. Pues principalmente se desmontaron para mejor registro, ya que nos teníamos que estirar prácticamente, digamos, todo el brazo para alcanzarla, pero si no tenemos un control ahora sí que de la mano del muñeco, podíamos mover los elementos. Entonces lo que decidimos fue también por comodidad retirarlas y nosotros bajar, digamos, nuestro nivel respecto a la ofrenda y poder excavar de una mejor manera los niveles, ya que había ocasiones, o particularmente cuando en el caso de las serpientes, que eran diminutas las costillas y el mínimo movimiento, ya nos cambiaba la posición de la misma. Entonces, sí era principalmente para llevar un control de toda la excavación, pero también es por una comodidad de nosotros, porque sí era bastante incómodo hasta cierto punto meter la mano, porque parte del brazo o el pecho descansaba directamente sobre los sillares de Tezontle, y pues sí te incomodaba, pero principalmente era por el registro. Y nada más retiramos los del norte y el sur porque la parte oeste estaba en contacto con la ofrenda 174, entonces 78, perdón, entonces si la desmontábamos, teníamos el riesgo de que parte del continente de la otra ofrenda colapsara. Entonces, por eso nada más desmontamos digamos, las partes donde nosotros podíamos acceder a nuestra ofrenda sin perjudicar a los compañeros. Gracias, Toño. Justo por aquí nos dice el comentario de Anaí, es como organizar un rompecabezas que muchas veces están faltantes. Muchas felicidades por el excelente trabajo e investigación. Y qué padre el comentario, porque justo por ahí nos presentaste en esto del desmontaje, el proceso que incluso después podría ser anastilosis, que es registrar piedra por piedra y en algún momento quizás se pueda reconstruir. Muchas gracias por los comentarios y por toda la gente que nos está siguiendo. Me preguntan también por acá, no sé si pueda contestarnos, Ale, sobre la época del gobernante a la que se asocia la ofrenda. Sí, esta ofrenda estaba asociada con este Ahuizotl y va de 1489 a 1502. Aproximadamente el periodo del depósito. Gracias, Ale. Hay más comentarios, la gente está súper maravillada, igual que nosotros, por todos estos hallazgos. María Cristina me dice, el Cuauhxicalli es uno de mis piezas favoritas del museo, qué belleza, y ahora tener esta información es una joya por la piececita que nos presentaron también. Muchas gracias a Laura también por sus comentarios.
También me dicen por acá que gracias por la información y como mexicano me siento muy orgullosa y agradecida del cuidado por poner en su trabajo porque es nuestro patrimonio. Muchas gracias por todas estas felicitaciones al trabajo de Toño y de Alejandra. Un gran trabajo profesional. Muchas felicitaciones de Enrique García Sánchez. José Martín Flores Casares, muchas gracias por la presentación y la dedicación de su trabajo. También por aquí, Víctor Manuel Izquierdo Reyes, de los Cuauhxicalli, Águila y Jaguar. Uno tiene una inscripción al fondo y otro no. Bueno, eso me preguntan, a lo mejor es el Cuauhxicalli del museo, porque el que presentó Toño es una figurilla de lapidaria. No tiene ninguna inscripción, ¿verdad, Toño? No, nuestra pieza es completamente lisa, ¿no? Y es de 1 centímetro nuestra pieza, entonces no. El detalle es muy bueno, pero no tiene ninguna inscripción. Ok, muchas gracias. Probablemente se refieren al Cuauhxicalli que presentó Toño al tamaño grande, que es una escultura. Ese lo pueden ver en la sala 1 del museo. Y sí tiene ahí una inscripción por ahí. En algunas publicaciones se puede ver el fondo. Luna Leticia Ramírez también les manda muchas felicitaciones. Y me mandan también por acá felicitaciones de Víctor Manuel Izquierdo. Dice que hay igual, me preguntan lo mismo de la iconografía que hay en el fondo de un jaguar, que uno tiene un águila y en la otra está escrito el edificio enfrente. Bueno, más bien en una es la dedicatoria de la piedra de consagración al templo y otra es más bien el Cuauhxicalli, que es la forma del felino, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. Y a lo mejor que nos platiques, Toño, justo de esta comparación que hiciste en Códices, donde presentaste las insignias y una de esas imágenes precisamente se refiere a lo que el público está preguntando, que es el fondo de uno de sus Cuauhxicalli. Y respecto a ese, o sea, lo Cuauhxicalli es muy importante, ya que la iconografía es muy compleja, pero nos permite tener, digamos, es una de las pocas representaciones que tenemos o que nos quedan de Huitzilopochtli, entonces fue como el primer acercamiento que tuvimos hacia este personaje en la escultura y a la miniatura de Piedra Verde de Museo de Cuey porque se encuentran los elementos más característicos del dios, aunque sí los encontramos, por decir, en los dos casos, en la pequeña y en la de los Cuauhxicalli, asociados también con insignias asociadas a Tezcatlipoca. Cuauhxicalli está compartiendo imagen con él, y en el otro, el propio Huitzilopochtli tiene un pie de como de serpiente, ¿no? Que también es característico de Tezcatlipoca. Entonces fueron elementos que sí nos, tras comparar códices y esculturas, acercarnos un poquito más a la imagen total del dios, ¿no? Pero sin duda es excepcional esa y muchas otras piezas más que encontramos con elementos asociados a este dios. Muchas gracias. Pues siguen llegando muchas felicitaciones. Por acá me dice Enrique García, como mexicanos agradecemos y nos enorgullece su trabajo. Muchas veces su trabajo en exposiciones anónimo, pero reconocemos su trabajo profesional y el Templo Mayor es nuestra identidad nacional. Muchas gracias por todos estos comentarios. A lo mejor no sé si nos puedan platicar también un poquito más allá, recordando que también el trabajo de arqueólogos y restauradores es en conjunto. Cuando ustedes excavan y encuentran, por ejemplo, ahorita que encontraron niveles orgánicos, lo que tiene que entrar en primeros auxilios el restaurador, a lo mejor que nos platiquen un poquito de las condiciones climáticas que tienen estas ofrendas, lo frágil que es, y que se explique un poquito el trabajo que hace el restaurador, desde tenerlas hidratadas hasta poder consolidar a lo mejor algunos materiales antes de poder hacer un levantamiento. Sí, pues es justamente un trabajo muy cuidadoso el que tienen que llevar a cabo nuestros compañeros de restauración. Al momento nosotros de exhumar los elementos, objetos de cualquier depósito ritual, estos sufren un cambio drástico de temperatura porque se mantienen normalmente húmedos y al momento de estar retirando el sedimento que los mantenía húmedos y están en enterramiento por muchos años,
Estos pueden sufrir un cambio drástico de temperatura que afecte justamente el material, que haga que se puedan romper o que les puedan dañar o que les pueda pasar alguna cosa. Entonces vamos, al momento de exhumar los materiales, que también contamos con el apoyo afortunadamente de nuestras compañeras de restauración que están con nosotras supervisando justamente este tipo de labores y nos van asesorando de qué elementos podemos utilizar para mantener, por ejemplo, humectados todos estos materiales. En el caso, por ejemplo, de la última ofrenda que estamos cavando de conchas y caracoles, ponemos godetes con algodones con agua y tapamos con plástico el depósito al momento de retirarlo para que justamente se mantenga como una cámara de humedad en estos elementos y podamos ir extrayéndolos de la manera menos agresiva posible para llevarlos justamente trasladados al laboratorio de conservación y ahí nuestros compañeros ya los van estabilizando de diferentes maneras. Se necesitan, por ejemplo, las conchas, algún tipo de estabilización, pues las sumergen en ciertos líquidos, dependiendo, ellos manejan ciertos químicos, etcétera. Entonces, bueno, ellas ya llevan un procedimiento para cada uno de los materiales, ya sea madera, ya sea concha, ya sea piedra, etcétera. Entonces ellas hacen el procedimiento con cada uno de los materiales y ya cuando consideran que está estabilizado todos estos elementos, ya los pueden mandar en un futuro a la bodega de bienes culturales del Museo del Templo Mayor. Y ahí pues ya se puede ver si se pueden exhibir o si se van a quedar ahí para algún análisis, etcétera. Entonces es muy importante la labor de nuestros compañeros de conservación y afortunadamente pues en este caso contamos con su apoyo, cosa que en muchos proyectos lamentablemente pues luego no es posible tener compañeros de restauración apoyando justamente las labores de excavación. O sea, es lo idóneo, pero luego también presupuestos de más o por la prisa de las excavaciones en el caso de los compañeros que están en rescates arqueológicos, luego pues no se puede. Pero bueno, tratamos de tener ciertas bases para tratar de mantener los materiales lo mejor conservados posibles. Muchas gracias, Ale, porque justo lo que nos acabas de comentar es súper importante para platicar que el rescate de todos estos materiales incluye el trabajo de mucha gente, una inversión muy fuerte, pero estamos realmente destapando lo que alguien nunca vio. O sea, los sacerdotes mexicas los sellaron, Toño nos contaba por ahí, llegaron en el primer nivel con la argamasa a destapar. Entonces, la responsabilidad de nosotros en la arqueología es que tenemos un tesoro en nuestras manos, que es algo que se selló, una cápsula del tiempo, y poder preservarlo, pues es la misión, ¿no? Poder hacer todo este trabajo meticuloso porque son contextos sellados irrepetibles, únicos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo ese trabajo, por todo el apoyo que también brindan otras especialidades. Nos presentaban ahorita la imagen esta donde están los embalajes y se ven N cantidad de conchas. A lo mejor eso es importante, ¿no? ¿Cuánto material podría representar una de estas ofrendas? Ni siquiera me imagino un nivel, sino un contexto completo, la gran cantidad de materiales que tienen, puedan contar un aproximado de lo que significa desde la conchita, el pedacito de la vértebra de serpiente, los pedacitos de dardo, la cantidad de material que puede tener una de estas ofrendas. Pues, por ejemplo, en un contexto que nos tocó también excavar a los miembros del proyecto, la ofrenda 141, sacamos un aproximado de 18,450 elementos, más o menos, entre conchas, entre restos óseos de peces, figuras de copal, cuchillos de pelea, o sea, miles de objetos. Entonces, ya era un depósito no tan grande. Entonces, es un aproximado que afortunadamente tenemos la ventaja de tener el tiempo suficiente como para poder hacer el registro lo más minucioso posible y llevar cada uno de los elementos que tenga su propia cédula, que tenga su fotografía, que tenga todo este procedimiento de registro justamente, y contabilizamos más o menos un aproximado de 18,450, que es de las ofrendas que más objetos contenía justamente. Pues gracias por esa información, es súper importante porque estas cajas que no son muy grandes, a diferencia de una excavación extensiva, la cantidad de información y la cantidad de material es mucha, la que se contabiliza macroscópicamente, más todo el material que no se ve, ¿no? En una de las conferencias pasadas platicaban sobre el polen, ¿no? Por ejemplo, entonces también recuperar
los pedazos de arena, la tierra en medio, pues todo ese material nos da información y es importante recuperarlo, guardarlo, preservarlo. Las técnicas que en algún momento van avanzando también, pues van a develar toda esta información y eso implica tener lugares de almacén. Qué bueno que nos presentaron justo todo ese proceso porque también incluye una infraestructura que necesitamos para que todos estos materiales se preserven y la gente lo pueda ver, como aquí nos comentaba, ¿no? En algún momento, pues en las exposiciones, todo lo que hay detrás. Por aquí me pregunta Fernando Uranga, hola, ¿se tiene algún acercamiento sobre las especies de serpientes que se encontraron en la ofrenda? Muchísimas gracias. Bueno, no se han identificado hasta el momento. La gran mayoría de las serpientes localizadas en los depósitos que hemos cavado hasta el momento son serpientes de cascabel. Pero en el caso concreto de este depósito todavía no hemos mandado a analizar estos elementos para que nos puedan identificar la especie de serpiente, justamente. Entonces, falta todavía ese análisis, bueno, entre otros muchos. Gracias, Ale. Por aquí esperamos a ver si se reincorpora Toño. Vamos a seguir mientras con algunas dudas que tenemos entre nosotros, porque la verdad la información que nos presentaron es muy rica, muy vasta, y sé que todavía el proceso es muy largo. Nos contaban por ahí y presentaron una foto donde están varias ofrendas alineadas, presentaron los pisos con diferentes contextos todavía no abiertos y hablaban de los ejes. A lo mejor para nosotros es súper claro, a lo mejor que existen 2 ejes en Templo Mayor, pero sí me gustaría que a lo mejor alguno de ustedes pudiera explicarle al público cómo ubicamos esos ejes a partir de lo que mentalmente podemos recrear cómo era el Templo Mayor. En el vestíbulo tenemos una maqueta o en la parte de arriba tenemos una maqueta de lo que es el recinto sagrado y la maqueta del Templo Mayor. ¿Les podrían explicar a partir de cuál es el punto de referencia a los ejes a los que se refieren? Bueno, pues principalmente se debe a esta división dual que tenemos del gran templo, ¿no? La parte norte asociada a Tlaloc y la parte sur a Huitzilopochtli. Muchos de tanto de las esculturas, depósitos, elementos arquitectónicos que decoran este edificio están asociados a cada deidad. Quizá los elementos más principales y de los que ya se han publicado son tanto los braseros como las cabezas de serpiente, ¿no? Esa publicación del color, donde cada escultura está asociada a estos números, ¿no? Lo azul asociado a lo acuático y evidentemente lo amarillo a la guerra. Este mismo patrón dual lo encontramos al dividirse en 2, digamos así. La parte sur, todos estos depósitos de la imagen que comentas están asociadas o se ubican en línea este-oeste con el templo o la capilla en la que pertenece a Huitzilopochtli. Entonces existe esta recurrencia de estos distintos depósitos estar asociados a la guerra y al inframundo. Evidentemente porque el dios principal está asociado a estos campos simbólicos, por decirlo de alguna manera, en tanto que las ofrendas que se han detectado en la parte norte respecto al Huayteocalli están asociados o vinculados principalmente al acuático, ¿no? Aunque hay ocasiones en que se rompen esas reglas, pero eso corresponde, digamos, a procesos particulares de cada ceremonia, ¿no? Que encontramos quizá también en un mismo depósito estos mismos elementos acuáticos, pero están haciendo alusión a un campo semántico diferente. Igual en la parte norte tenemos elementos asociados a la guerra, pero que hasta cierto punto se pueden mezclar o no con Tlaloc, porque recordemos que también en algunas representaciones a Tlaloc se le representa ataviado como guerrero, ¿no? Entonces, no es tan clara, digamos, bueno, sí es clara esta división, pero a veces se complementan una con la otra. Pero en este caso, esta imagen, todas las ofrendas están asociadas a Huitzilopochtli, o a la guerra principalmente. Gracias, Toño. Yo creo que invitamos al público cuando visite Templo Mayor que visite la maqueta que está del recinto sagrado, la miren de frente y cuando miren el Templo Mayor, que es la estructura más grande, la representativa, hay 2 altares. El que está de frente a su mano derecha es lo que nosotros conocemos como la parte sur y la que está a su mano izquierda es la parte norte.
A partir de eso, en el desplante, es lo que estamos dividiendo en norte y sur. Y ellos se ubican precisamente en la parte donde sería como el desplante de lo que fue el Templo Mayor. A lo mejor los invitamos a que hagan ese ejercicio cuando visiten. Por aquí presentabas que probablemente sea el atavío de las aves como una representación de Nishipta. ¿Nos podrías explicar qué es un Nishiptla y cómo lograste identificar que las aves es un Nishiptla? Pues los Ixiplas, digamos, en la concepción náhuatl son representantes, ¿no? Son el doble, aquel personaje. Por si en el caso de las deidades, el propio sacerdote al momento de ataviarse, tener elementos que portaban, lo vinculaban inmediatamente con un personaje en específico. En este caso, a los sacerdotes al colocarle los elementos característicos, el pico de colibrí, el anáhuatl, el cetro, le están asignando una personalidad a nuestra ave. Esto recordamos también en una publicación reciente de la doctora Aguirre, que no solamente existían ixiptles en animales, sino los propios sacerdotes, animales, el niño del que ya comentaba, y en el caso reciente del hallazgo de la doctora, que también había braceros, ¿no? Había otros elementos quizá rituales que a simple vista, dentro de todas estas excavaciones que se han llevado a cabo en el Templo Mayor, no se habían percatado a los investigadores de estas asociaciones. Por eso es importante el registro, ¿no? Porque a partir de un objeto y entender todo el contexto, podemos hacer estos acercamientos a objetos. Y fue el caso de la doctora Aguirre, igual si quiere hablarnos un poquito de todo, de estos Ixiptla, ¿no? Que también a partir de las máscaras y ornamentos te están hablando de un personaje en específico. No sé si quieras decir algo. Sí, son unas representaciones, o sea, como la imagen viva de la deidad. Y esta la dejan tanto en objetos inanimados, como lo que somos en las ofrendas, como el caso de estas aves, como en las diferentes festividades del calendario mexica. Muchas sacerdotes y diferentes personas se ataviaban con los ornamentos de determinada deidad, dependiendo de a quién estaba dirigida la festividad, y automáticamente, al investirse de todos estos ornamentos y demás, por ejemplo, de Huitzilopochtli, ya eran la imagen viviente de esta deidad, de esta o de cualquier otra, de Tlaloc, etcétera, todas las deidades del panteón mexica. Y en el caso de estos objetos, pues se quedaban representando, digamos, para siempre, porque al momento de inhumarlos en los depósitos rituales, pues el sacerdote lo que tenía en mente es que se iban a quedar por siempre ahí enterrados. La imagen y estas deidades se van a quedar por siempre ahí. No iban a contar con que en un futuro nosotros íbamos a llegar a exhumar todo y a desenterrarlos, ¿verdad? Pero era su intención. Y que al momento de enterrarlos, pues tuvieran ahí las mismas funciones y capacidades que tenía su doble en la vida real, o sea, la deidad. Y ya con eso, pues lograban lo que ellos lograban el favor, digamos, de cualquiera de estas deidades a las que estaba dedicada cualquiera de estos depósitos. Súper interesante porque en este caso son animales. ¿Nos puedes contar un poquitito, hace un poquito de lo que eso mismo se hacía, pero en cuerpos humanos? ¿Cómo se investiga esto que estabas platicando de que también hubo la representación de un niño con estos atavíos? Bueno, en el caso del depósito, perdón, 179, me parece que es 176, perdón. Hay un depósito ritual que se localizó también en línea donde está la ofrenda 179, donde se depositaron a un niño pequeño, como unos 8 años, aproximadamente lo que han comentado los antropólogos físicos, y este niño también traía ciertos ornamentos asociados con Huitzilopochtli, por ejemplo, unas alas de gavilán. Tenía asociados huesos de esta ave, y al parecer lo ataviaron como dicha ave, que hace alusión a Huitzilopochtli, esta deidad bélica. Entonces, al momento de ponerle esas alas de gavilán, o ponerle los discos, tus anillos anáhuatl, sus pectorales, de los que hablaba Toño, o ponerle cualquier otro elemento que porta Huitzilopochtli, como el pico de colibrí, etcétera, en ese momento ya se está convirtiendo en su imagen, y al momento de aportar en la ofrenda, pues ya es tal cual Huitzilopochtli, ya dejó de ser un niño sacrificado y se volvió la imagen de esta
de este dios. Bueno, si no se ibas a hacer algo. Pues, bueno, en ese caso también lo de este niño, el equipo de Rodolfo Aguilar, Jacqueline Hernández, Jacqueline Castro Inerio y Karina Hernández, también en ese depósito hallaron un hueso tallado con la fecha calendárica, ¿no? Lo que refuerza un poquito más la idea sobre Huitzilopochtli, y aquí viene digamos, la fecha calendárica del nombre del dios. Entonces es muy importante obtener todos estos datos y lo que refuerza, digamos, que sí está representando a este personaje, ¿no? El niño vestidito, con la fecha, no, o sea, no tenemos otra idea más, y obviamente alineado con esta capilla o este eje que ya comentábamos, ¿no? Entonces sí es muy importante tener en cuenta todos los elementos para llegar a este tipo de interpretaciones. Pues en la exposición justo los invitamos a que visiten hasta el 2 de julio. Tenemos la muestra ahí de esta ofrenda de la que nos están hablando, esta representación de este personaje niño que está ataviado con las insignias que se han identificado de Huitzilopochtli, y que queríamos también enmarcar un poquito en este ciclo de conferencias todo lo que significa encontrar alrededor de la diosa dentro del templo, y lo que planteó del inicio el profesor Matos cuando se empieza el proyecto Templo Mayor, que era identificar el contexto y el significado de quién había depositado ese monumento. Voy a ir cerrando a lo mejor por aquí las preguntas. No sé si el público tiene alguna otra observación para que podamos ir pasando al siguiente ciclo. Yo creo que es muy importante todo su trabajo, muy bonito lo que nos han presentado, y increíble. De verdad, mis felicitaciones a todo el equipo de Templo Mayor que está con ustedes para hacer que descubramos cada día todas estas cosas. Bueno, pues por mi parte es todo. Yo no sé si quieren agregar algo más, Ale y Toño. Pues agradecer la invitación, y es bueno también que se difunda todo este tipo de investigaciones que estamos realizando, y que también el público se entere, se actualice de todos los hallazgos recientes que estamos afortunadamente trabajando, y toda la investigación que se está realizando alrededor de todos estos depósitos rituales. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, igual que no se pierdan la exposición, porque estas pláticas son en torno a ella, y pues que también no se pierdan las próximas charlas que ya están también por culminar, porque cada una tiene algo en particular y que nos deja o nos enriquece el conocimiento para nosotros mismos también. Entonces, muchas gracias a todos, y pues, que pasen bonita tarde. Gracias, Toño. Pues los vamos a invitar para el siguiente ciclo, no se lo pierdan todavía. Tenemos en este mes de junio, viene el siguiente sábado, Rodolfo Aguilar Tapia, Jacqueline Castro Irineo y Karina López con Mary Lady sobre un bajorrelieve de águila real al pie del Templo Mayor. Vamos a seguir platicando de los contextos en torno de lo que se está haciendo en este proyecto. También vamos a tener más adelante la Casa de las Águilas, los procesos de conservación. Vamos a tener otra conferencia sobre el Templo Mayor de Tenochtitlan, plantas, regalo para los dioses. No se lo pierdan. Vamos a tener la participación de los especialistas y la gente que está con nosotros en Templo Mayor. Muchísimas gracias por la atención que siempre cada sábado tienen con nosotros, por seguirnos en las redes. Aquí siempre será su casa. Bienvenidos a Templo Mayor, y les deseo muy buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Gobierno de México.